Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierro y en esta oportunidad tocaremos el tema filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje es la rama que se encarga de sus aspectos más generales y fundamentales del lenguaje, como la naturaleza del significado y de la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje o la pragmática, la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje. Desde esta perspectiva, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es posible tener pensamientos sin tener lenguaje? La respuesta depende de lo que entendamos por pensamiento. Si hablamos de sensaciones, impresiones o emociones, es claro que sería posible. Sin embargo, hay una diferencia entre experimentar, por ejemplo, placer o calor y expresar sus conceptos. De hecho, muchos artistas y científicos afirman que no necesitan palabras para describir sus ideas, pues las imágenes son más efectivas, siendo que en el caso de algunas personas con autismo, la percepción de la realidad puede llegar a ser muy distinta. En lugar de asociar la palabra al concepto, asocia a recuerdos reales de la cosa nombrada, como una galería de fotos que da sentido al mundo. Otro caso es el de las personas sordas, que desarrollan su interacción propia con la realidad desvinculada del lenguaje formal y centrada en sus impresiones sensoriales. Aunque parezca que somos capaces de procesar información sin lenguaje, ciertas formas de pensamiento solo son posibles con el lenguaje, que nos permite disponer de símbolos que representan ideas y conceptos sobre los cuales podemos reflexionar y observar. Sobre todo, nos permite la abstracción, algo que solo los seres humanos podemos hacer. Nuestra mente es no solo capaz de discursar y versar sobre lo real y lo irreal, pero también percibirlo y ser consciente de lo que hace. Se puede pensar sin lenguaje, pero no podríamos saber qué estamos pensando sin él. Origen. La filosofía del lenguaje como disciplina joven de la filosofía fue erigida a inicios del siglo XX en relación al llamado giro lingüístico. Esta relación inicia en la filosofía la intranquilidad por el lenguaje en el sentido doble de condición de posibilidad del conocimiento y de medio de comunicación o de expresión del pensamiento, para el cual todo experimento es ya experiencia en el mismo lenguaje. ¿Qué es y qué explica la filosofía del lenguaje? Una rama de la filosofía que estudia el lenguaje, fenómenos como el significado, la verdad, el uso de la pragmática, el aprendizaje y creación del lenguaje, el entendimiento del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, la comunicación, etc. Su relación con el mundo, con el pensamiento y con la cultura. Desde esta perspectiva, el significado es un concepto fundamental para la filosofía del lenguaje. El concepto es mirado desde un punto de vista netamente filosófico y a veces psicológico. Por lo general, no se estudia lo que las palabras individuales u oraciones pueden significar, cosa para la cual existen los diccionarios y enciclopedias. Así entonces, con respecto al significado, han surgido las siguientes preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del significado? ¿Qué significa la palabra significado? ¿Cuál es la razón por la cual las experiencias tienen los significados que tienen y no otro? ¿Qué expresiones tienen el mismo significado que otras? ¿Por qué? ¿Cómo es posible componer las oraciones en todo con un sentido? ¿Tienen las partes de una oración sentido? ¿Y cómo pueden los significados de las palabras ser conocidos por los seres humanos? En una temática parecida surge el fenómeno de la verdad y su relación con el significado. Más que estudiar qué oraciones son actualmente verdaderas, esta rama de la filosofía estudia qué tipo de significados pueden ser verdaderos o falsos. Así entonces, pueden surgir preguntas tales como: ¿qué significa que una oración sea verdadera? ¿Pueden oraciones sin sentido ser verdaderas o falsas? ¿Pueden ser verdaderas o falsas las oraciones que se refieren a cosas que no existen? ¿Y son las oraciones las que son verdaderas o falsas, o es el uso de estas el que determina su valor de la verdad? Con respecto al uso del lenguaje, desde un área de la lingüística llamada pragmática, pueden surgir preguntas tales como: ¿qué es lo que en realidad hacemos con el lenguaje? ¿Cómo es que lo usamos socialmente? ¿Cómo se relaciona el lenguaje con el mundo?
y cuál es el propósito del lenguaje. Referente al aprendizaje y creación del lenguaje, ha cabido preguntarse, entre otras cosas, ¿es posible tener algún tipo de pensamiento sin tener vocabulario? ¿Qué tipos de pensamiento necesitan vocabulario para existir? ¿Cuál es la influencia del lenguaje y del vocabulario en el conocimiento del mundo? ¿Y puede alguien pensar sin usar el lenguaje? Tocando posteriormente el tema del pensamiento y la mente, también se ha preguntado, ¿cómo se relaciona el lenguaje con la mente del emisor y la del receptor? ¿Cómo se relaciona el lenguaje con el mundo? ¿Cómo construye nuestra realidad el lenguaje? La filosofía del lenguaje es parte vital de una filosofía en general, debido a que puede determinar noción de experiencia y la existencia del sujeto, así como también la noción de uno mismo. En términos generales, la filosofía del lenguaje responde a ciertos tipos de preguntas, como por ejemplo, ¿será el lenguaje un medio o un fin? ¿Cuál es la naturaleza del significado? ¿Cuál es la razón por la cual las expresiones tienen los significados que tienen y no otro? ¿Cómo es posible comprender las oraciones en todo con sentido? ¿Qué significa que una oración sea verdadera? Ahora nombraremos los filósofos más relevantes que hablaron acerca del tema, como por ejemplo Ludwig Wittgenstein. Fue un filósofo, matemático, lingüista y lógico austriaco, posteriormente nacionalizado británico. Publicó el libro Tractatus Logico Philosophicus, que influyó en gran medida a los positivistas lógicos del Círculo de Viena, movimiento del que nunca se consideró miembro. Tiempo después, el Tractatus fue severamente criticado por el propio Wittgenstein en los cuadernos azul y marrón y en sus investigaciones filosóficas, ambas obras póstumas. Fue discípulo de Bertrand Russell en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde más tarde también él llegó a ser profesor. Para él, la filosofía no es un conocimiento, es una actividad que tiene por objeto aclarar las proposiciones gramaticales. Hace de la filosofía un análisis del lenguaje. La realidad es lo que se puede describir con el lenguaje. Es un lenguaje descriptivo, no la realidad en sí. Por eso, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Para él, el lenguaje son todas las proposiciones gramaticales y cada una de estas representa un estado de cosas, siempre que sea sensata y no tenga un carácter exclusivamente lógico. El lenguaje es como escribir con jeroglíficos, donde los hechos descritos tienen un sentido figurado aún en la escritura alfabética. Pero las imágenes no son la copia de un hecho, sino el hecho mismo. En su libro Tractatus, trata de mostrar que la filosofía tradicional está basada en una confusión sobre la lógica de nuestro lenguaje. Reconoce que hay muchos lenguajes distintos, con muchas estructuras distintas, que pueden servir a necesidades específicas muy diferentes. Lo que da unidad al lenguaje no es su estructura lógica, ya que éste consiste en una multiplicidad de estructuras más sencillas o juegos del lenguaje. Wittgenstein acepta un carácter práctico del lenguaje. No se trata de buscar estructuras lógicas, sino el comportamiento de quienes lo usan. Lo importante es cómo aprendemos a hablar y para qué nos sirve. El significado de las palabras y el sentido de las proposiciones están en su función de su uso del lenguaje. El significado de una palabra o el sentido de una proposición son equivalentes a su uso. Como los usos son muchos y de muchas formas, el uso correcto se determina por el contexto a que pertenezca, el cual siempre es un reflejo de la forma común de vida de quienes lo hablan, lo cual lleva a varios juegos del lenguaje, que no comparten una esencia común, tienen en cambio un parecido familiar. Lo absurdo de una proposición es usarla fuera de su propio lenguaje. Otro de los filósofos representativos es Jürgen Habermas. Jürgen Habermas nació el 18 de junio de 1929. Es un filósofo y sociólogo alemán, reconocido en todo el mundo por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría del derecho, así como en filosofía del lenguaje. Gracias a una actividad regular como profesor en universidades extranjeras, especialmente en Estados Unidos, así como por la traducción de sus trabajos más importantes a más de 40 idiomas.
Sus teorías son conocidas, estudiadas y discutidas en el mundo entero. Habermas es el miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y uno de los exponentes de la teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social. Entre sus aportes destacan la construcción de la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso y la teoría de la democracia deliberativa. Siguiendo a Humboldt, que establecía el lenguaje como configurador del pensamiento, Habermas opina que no hay mente ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. Si todo ser humano nació en una comunidad lingüística, el lenguaje es paradójicamente anterior a este. Todo el que quiso decir algo ya tuvo que suponerlo. Habermas admite esta independencia del lenguaje y elabora su teoría filosófica a partir de lo que él llama los supuestos universales del habla, aquellos supuestos que debe considerar cualquier hablante antes de emitir palabra, porque son mandatos del lenguaje. Estos supuestos son ciertos en cualquier lengua, por tanto universales. Un hablante no puede dejar de pretender si es que quiere alcanzar un consenso comunicativamente. Tenemos 4 supuestos. El primero es la inteligibilidad. Para lo que se dice, la comunicación resulta imposible si lo que se dice es incomprensible para los demás. Segundo supuesto, la verdad. Para aquello que se dice. Para el contenido de lo que se dice en relación con el objetivo. Si digo, esta mesa es verde, debe ser verde. O para las condiciones de existencia de lo que se dice. Si dice cierre la puerta, se supone que la puerta estaba abierta. Tercer supuesto, rectitud. Para su acto de habla en relación con un contexto normativo. Esto significaría lo siguiente. Todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por otras. Si dice usted se calla, es porque debe estar autorizado a decirlo. Cuarto ítem, veracidad. Para su formulación como expresión de su pensamiento, lo que dice debe ser lo que cree o piensa. Si miente, la comunicación se rompe. Estos 4 supuestos, inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad, son los que forman la base de la validez del habla. Finalmente, terminaré hablando acerca de la importancia de la filosofía del lenguaje. Muchos han sido los autores que se han hecho la siguiente pregunta. ¿Qué fue antes, el pensamiento o el lenguaje? Desde la época clásica, los interrogantes acerca del lenguaje han sido muchos. A los primeros filósofos les interesaba no solo el origen, sino también la referencia del mismo. Esto es, la relación entre el significante o la palabra con su significado, es decir, el concepto. En este punto no se ponían de acuerdo ni los grandes filósofos como Platón y Aristóteles, y por consiguiente surgieron los primeros paradigmas preocupados por las cuestiones relacionadas con el lenguaje, naturalismo y convencionalismo. El naturalismo suponía que el lenguaje era reflejo de la realidad, mímesis de la naturaleza, mientras que el convencionalismo proponía que el lenguaje era un producto social determinado por factores externos. Lo cierto es que ambos puntos de vista se prolongaron en el tiempo y dieron lugar a diferentes teorías. Una de las teorías más polémicas que preocupó tanto a la lingüística como a la filosofía del lenguaje fue la conocida como el innatismo, desarrollada por Noam Chomsky en el primer tercio del siglo pasado. Esta teoría parte de la premisa de que el ser humano tiene una capacidad innata para desarrollar el lenguaje, de manera que en el cerebro del Homo sapiens se hubiera formado tras años de evolución en una especie de genotipo, también llamado genotipo lingüístico, en el cual se encontrará la capacidad del lenguaje. Chomsky también propone que el desarrollo de este genotipo tendría lugar en los años más tiernos de la edad del hombre, esto es, entre los 0 y los 10 años. Después de este periodo, la maleabilidad del lenguaje cambiaría. Numerosos estudios han pretendido desmentir la teoría del innatismo. Hay autores que atribuyen la capacidad del lenguaje a los factores sociales y externos. Pretenden demostrar que es el medio tremendamente social el que ayuda a crear las conexiones necesarias para la producción entre la comprensión e interpretación del lenguaje. ¿Qué piensas tú? ¿El lenguaje es innato o es social? Nos vemos en clase, chicos.